contexto de lo que hasta el momento ha sido. Vamos precisamente a analizar este tema con un académico, con Israel, Francisco Vicencio, quien es cientista político y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Ciencia Política, en mención Relaciones Internacionales. Agradecer la gentileza, Francisco, darnos el tiempo para conversar este tema que no es menor. El planeta, el mundo está realmente preocupado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Ahí sí, está silenciado, perdón. Sí. Hola Miguel Ángel, gusto saludarte. Sí, efectivamente, bastante complicada la situación que se vive en el Medio Oriente. Ha ido escalando bastante rápido la situación. Eso. Francisco, comparte usted que Israel, con todo el poderío bélico que tiene, con toda su capacidad, puede generar un conflicto mucho más grave que el que hasta el momento estamos viendo. Mira, la respuesta ha sido bastante contundente de parte de Israel. Vemos con el ataque a esta infraestructura crítica siria que efectivamente no se ha circunscrito su defensa y su eventual ataque únicamente al territorio de Gaza. Ya fue visto también en Cisjordania, ya se ha visto también que eventualmente se podría haber involucrado el Líbano, particularmente en la zona sur, pero esto de Siria fue bastante, de cierta forma, inesperado. Entonces acá hablamos de una escalada mayor que más allá de los territorios palestinos comprometidos y la Franja de Gaza en particular, ya vemos 2 estados más que podrían verse involucrados dentro del conflicto. Eso genera mucho más tensión todavía y claro, los efectos de esta crisis bélica chorrea para todo el mundo. Indudablemente, pero también quería destacar una cosa que es bastante anómala y que creo que no se ha mencionado mucho, creo que en muy poco análisis en realidad, que acá estamos viendo una unión del mundo islámico que está resultando bastante anómala. Estamos viendo unión entre grupos que solían ser antagonistas, entre grupos chiitas y grupos sunitas, que en realidad se ha mostrado apoyo por el afán en oposición al Estado israelí. Y eso es bastante también controversial y en realidad también podría generar una escala bastante mayor en la región si es que estos países se llegan a involucrar. Países que hasta hace no tanto, antes del conflicto, tenían una oposición entre sí que incluso era bastante belicosa. Entonces es bastante curioso que finalmente ante este enemigo común que es Israel también están uniéndose también para poder contrarrestar. Claro. Ahora, evidentemente lo que se ha conocido de esto y que dice relaciona la sorpresa con que Israel recibe este ataque de parte de Hamás, demostraría de que a lo mejor su cinturón de seguridad no es tan eficiente como era y por lo tanto es posible una arremetida contra Israel en lo que ha sido una historia de combates que ha tenido en todo su desarrollo en la humanidad, por así decirlo. Hay diferentes interpretaciones. Hay una, por ejemplo, que incluso se permitió, independiente de que el primer ministro Netanyahu tuviera la información de inteligencia, no reaccionó a tiempo. También se están viendo vulnerabilidades de seguridad en Israel, que muchas veces también podría haber sido una explicación, una justificación para anexar Franja de Gaza definitivamente a territorio israelí. Hay diferentes interpretaciones. Lo que sí es que, en términos comparativos, Israel sí tiene mayor poderío militar en relación a los militantes de Hamás. Ahora bien, hay que ver si es que se va a involucrar Hezbollah activamente en el conflicto, que ahí ya estamos viendo palabras mayores, Hezbollah también que está fuertemente radicado ahí en el sur del Líbano particularmente y que cuenta con fuerte apoyo iraní. Acá hablamos de que ese desequilibrio eventualmente se podría romper. En realidad sí, las Fuerzas Armadas israelíes están enfrentándose en varios frentes en paralelo y eso indudablemente que también está mostrando una vulnerabilidad que no la habían mostrado en las últimas décadas
y que podría ser también una ventana de oportunidad para la unión de los países árabes para involucrarse nuevamente en un conflicto de esta envergadura que no se veía desde posiblemente los años 60. Sí, Francisco, otro tema que evidentemente es la mayor preocupación, dice relación con las víctimas inocentes, niños, mujeres, ancianos que son víctimas de estos ataques y que incluso han habido secuestros y que hay un tema ahí que yo no lo entendí muy bien, pero que por ejemplo la Cruz Roja podría actuar si se trata de rehenes de guerra, pero no se aplica porque no se trata a ellos de que sean parte, no son soldados, por así decirlo, son civiles y ahí no aplica para ellos. Entonces, es toda una situación bastante compleja también desde el punto de vista del derecho. Acá hay dos cosas, acá, mira, son dos temas diferentes. Primero, la victimización de civiles es clara. Y acá, tanto Hamas como el propio Estado israelí no están respetando el derecho internacional en el sentido de que están atacando a civiles no combatientes, a civiles que no son parte del conflicto y también han sido víctimas colaterales de la misma. Eso por un lado. Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un mandato que es bastante claro y dentro de sus principios que también genera cierta polémica, que es el principio de neutralidad y el principio de imparcialidad, que ellos entregan ayuda independiente de las posiciones del conflicto. Ellos no ejercen un juicio respecto a cuál posición sería la correcta o la incorrecta, sino que ellos prestan asistencia básicamente a todos los ciudadanos. El problema más, y eso también a lo largo de su historia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, eso llevó incluso a que un grupo escindiera y formara hace varias décadas ya Médicos Sin Frontera, porque no estaban de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en Cisjordania? Una población civil que está fuertemente atacada, jamás que ha llamado a la población civil a resistir, a no abandonar la zona, pero también no tienen por dónde poder salir de la franja, ya que la única vía a raíz del bloqueo israelita por la frontera terrestre que hace Israel, el bloqueo marítimo que también ejerce Israel en esa zona, la única ventana que tiene es la zona sur, a través de la frontera con Egipto. No obstante, ayer Egipto fue bastante clara, las autoridades fueron bastante claras en que no abrirían corredores humanitarios para la evacuación. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí? Básicamente los campos de refugiados, los lugares, las escuelas de refugiados que ha habilitado Naciones Unidas, pero que también, de cierta forma, han sido atacadas con víctimas, funcionarios de Naciones Unidas que también han sido víctimas del conflicto a raíz del ataque o defensa, como se quiera calificar, que ha realizado también el Estado israelita. Claro. Ahora también el tema en que esta acción bélica la encabeza un grupo considerado terrorista como el Hamas, que no representa, y los palestinos dicen, ellos no nos representan. También hay un tema en que sanciones a Palestina no corresponden porque en verdad es un grupo que actúa de manera autónoma, ¿verdad? Actúa de manera autónoma, pero es el grupo también que tiene cierto grado de participación política, que cuenta con una milicia armada, pero jamás también gobierna la franja de Gaza desde hace bastante tiempo. También Hamas no es el único representante en realidad o grupo político existente dentro de Palestina, sino que también está Fatah, que es el ala más moderada y con la cual se enfrentaron. Durante varias décadas, durante muchos años, Hamas incluso atacaba a militantes o simpatizantes de Fatah y se oponían a cualquier tipo de negociación o acuerdo, incluso a la solución de los dos estados. Acá hablamos, si que nos referimos a los objetivos políticos, acá el objetivo político que tiene Hamas es convertir un califato en la zona, en generar un estado islámico. Más allá del objetivo que puede tener, por ejemplo, Fatah, que puede ser la creación de un estado palestino que pueda coexistir en conjunto con Israel. Hamas ha sido uno de los grandes también grupos políticos culpables de no poder llegar a alguna solución de los dos estados, al igual como lo ha sido los grupos más ortodoxos, los grupos más extremos también israelitas, de los cuales también en su momento fue simpatizante el propio partido político del presidente, del actual primer ministro Netanyahu. Entonces, claramente que no hay voluntad de las partes y el conflicto también en ese sentido podría perdurar.
en una negociación es clave que algunos cedan en algún punto, pero en este caso ninguna de las partes estaría cediendo de momento. Claro, en cualquier situación, la prolongación de este conflicto, uno ve ya lo que veníamos apreciando, el otro conflicto bélico que también lo hemos vivido de cerca, que es Rusia y Ucrania. Acá será por la historia, será por bueno, los niños nacen con un fusil en la mano, es la experiencia que se nos hace llegar. La crueldad con que se actúa llama a eso poderosamente la atención, tanto en el ataque como en la reacción de Israel, que toma decisiones tan duras como, por ejemplo, de decir que Gaza va a quedar sin energía eléctrica, lo que significa complicar la vida de miles de seres humanos. Sin suministros, eso, sin agua, sin energía, siendo susceptible también de los ataques en cualquier minuto. Entonces, no, la situación humanitaria es bastante grave. Por su parte, Egipto, que podría ser quizás la ventana más, la única ventana disponible de momento para poder evacuar a la población, tampoco está tomando en consideración su rol. Entonces, no, la situación es bastante complicada porque, bueno, en Egipto también hay una situación política en la cual los hermanos musulmanes salieron del poder a través de un grupo de Estado, de un golpe de Estado hace no tanto tiempo, ¿ya? Y que ellos también fueron quienes propiciaron de cierta forma la creación de Hamas en su momento. Entonces, no, la situación es bastante crítica, humanitariamente hablando es terrible, no se está respetando la vida de civiles. Y eso es la situación más complicada. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha llamado al respeto por los civiles, pero también no va a ejercer ninguna acción militar, tomando en cuenta, y eso es de manifiesto, tomando en cuenta la cercanía que tienen dos miembros del Consejo de Seguridad con poder de veto, Estados Unidos particularmente, y Rusia, sobre todo ahora que Siria fue atacada por Israel. Entonces, deja de ver a sus cruzados acá a la comunidad internacional de cierta forma y también a las propias víctimas civiles, que en realidad son los más damnificados dentro de todo, ya que hablamos de niños, lo cual es bastante crítico. Claro, es uno de los puntos que uno ve de inmediato en las imágenes que nos han llegado y que nos han conmovido. Y claro, uno comienza a ver los efectos colaterales en el tema económico. Evidentemente en el petróleo ya se ve la primera reacción, pero eso es lo único, Francisco, o van a haber otros elementos que de alguna u otra manera el mundo y también nuestro país, que no estamos fuera del mundo, que estamos muy relacionados, tenemos un mercado internacional tremendamente activo, ¿puede también sufrir algún efecto? Yo no diría un efecto económico tan importante, más allá del petróleo, de modo importante, salvo que, y eso hay que verlo también con atención, si es que esto va a involucrar a otros países de la zona, ya que hablamos de los países que pertenecen a la OPEP, los países petroleros principalmente, por un lado, y por otro también, si es que esto va a haber una escalada mayor con el involucramiento de los países de la OTAN, que eso también es otro aspecto fundamental. La OTAN ya dijo que no se iba a quedar de brazos cruzados y que iba a apoyar derechamente a Israel, pero hay que ver cómo se va a concretar esta ayuda, la ayuda norteamericana también, si es que Estados Unidos se va a involucrar activamente del conflicto o no, y eso sí podría traer mayores consecuencias, sobre todo especulativos por el precio del petróleo y también por temores dentro de las bolsas internacionales, los mercados internacionales y también por el precio del dólar. Eso indudablemente, pero por eso hay que ver el rol de Estados Unidos, la OTAN, involucramiento de Arabia Saudita, Qatar, Irán eventualmente y también más lejano porque tiene su propio conflicto, Rusia. Yo tengo mis dudas con respecto a la OTAN, considerando su actuación en el conflicto ruso y Ucrania, porque en verdad siempre ha habido esto, la amenaza, que la OTAN sí, que no está Ucrania, que lo integramos pero como que queda ahí, son muchos anuncios, muchos titulares, pero que en la práctica no se ve mayor acción. Lo que pasa es que es bastante complicado y la OTAN ahí vive en el límite. ¿Qué es lo que hace la OTAN como marco de acción? Entrega suministro y armamento, provee ayuda, pero no se hace partícipe activa del conflicto.
¿Por qué? Porque la OTAN es un mecanismo de seguridad colectiva y como mecanismo de seguridad colectiva en realidad se considera que si uno de los miembros de la OTAN es atacado se considera como un ataque a todos los miembros. Y afortunadamente que eso no ha avanzado porque si ahí ya estamos hablando de una escala mayor, que eso podría ya desembocar en un conflicto a escala mundial. Eso, el temor a una tercera guerra mundial es siempre latente. Es latente, si es que se involucran, pero afortunadamente la OTAN ha sido bastante cautelosa y si bien viven ahí de cierta forma en el límite, de cierta forma, y apoya hasta donde podría apoyar o participar para no desembocar en un conflicto, esa posibilidad siempre está latente. Particularmente, y lo que te mencionaba al principio, un hecho completamente anómalo que no habíamos visto, que es la unión de las diversas facciones musulmanas que hasta hace muy poco tiempo derechamente se encontraban en pugna internamente. Hablamos de los chiitas particularmente junto con los sunitas, que ahora están mano a mano en oposición a Israel y están siendo fuertemente aliados. Y eso sí que representa un peligro importante para la seguridad israelita y también para sus aliados. Y finalmente, en el tema de las superpotencias, Rusia, Estados Unidos, China, ¿ellos siguen observando a distancia? ¿Cuál podría ser la reacción de ellos y cuál podría ser el resultado si una de estas potencias ingresa también derechamente al conflicto? Estados Unidos se podría involucrar activamente dentro del conflicto, más allá del apoyo militar que pueda prestar. ¿Por qué? Y esto también está gatillado por su política doméstica, porque se acerca también las elecciones en las cuales el presidente Biden va a la reelección, se encuentra bastante debilitado, y una guerra podría ser el factor unificador que podría catapultar su propia reelección, tomando en consideración la importancia que tiene la comunidad judía dentro de Estados Unidos. Y eso también lo convierte como un factor extra que es fundamental. Sí, Otras potencias, China no se ve muy involucrada en todo el conflicto, China está viendo China vive básicamente a partir de sus propios intereses, apoya diplomáticamente, pero en realidad no se involucra no se involucra en este tipo de conflicto en realidad porque prácticamente no le conviene. Claro. Bueno, y en Estados Unidos no sería la primera vez que un candidato presidencial use precisamente la herramienta bélica para tener réditos políticos en pos de una elección o reelección. Puede ser un arma de doble filo también. Generalmente los gobiernos demócratas se han mostrado poco belicistas, generalmente esto está tendiendo más bien a los republicanos, pero hay que ver cuáles van a ser los emplazamientos internos que hagan los propios candidatos opositores también, el candidato independiente Kennedy, que haga también Donald Trump, que el republicano mejor posicionado. Entonces también va a depender de esas propias presiones internas para ver de qué forma se va a involucrar Estados Unidos dentro del conflicto, que eso todavía veremos, más allá de la ayuda militar y los paquetes de recursos millonarios que puedan desembolsar. Bueno, así es. Como se dice en prensa, noticia en desarrollo, nadie puede predecir lo que va a pasar en las próximas horas y cómo va a desembocar finalmente este grave conflicto que evidentemente tiene al mundo tensionado, mirando lo que ahí pueda suceder. Quiero agradecer la gentileza, Francisco, de estar con nosotros este instante, de entregarnos los antecedentes y el análisis que se está desarrollando también en las universidades chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un gran saludo a todos. Que estén muy bien.